Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estad firmes. Es bueno cuando hablamos de bendición. Es bueno cuando hablamos de que Dios nos protege. Es bueno cuando hablamos de que Jesús vino a traer sanidad. Es bueno cuando hablamos de que Él es respuesta a nuestras peticiones. Es refugio en el tiempo de angustia. Es bueno hablar de lo bueno que es confiar y creer en Dios. Pero la palabra de Dios también nos habla del día malo. La palabra de Dios también nos habla del día de dificultad. La palabra de Dios también nos habla del día de angustia, del día de tristeza, y lo identifica como el día malo. Escúchame bien. Efesios 6, versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habla de tomar la armadura, que ya la conocemos, la espada de la fe, que es la palabra de Dios, el escudo, que es el Espíritu Santo. Ya conocemos la armadura de Dios, pero ahora quiero hablar aquí en este texto de resistir en el día malo, porque el día malo va a venir. Y tal vez me está escuchando alguien hoy que diga: sí, estoy viviendo el día malo. Estoy viviendo el día en el que todo me sale mal. Estoy viviendo el momento en el que quiero hacer las cosas y no salen. Estoy viviendo el momento en el que quiero pagar las deudas y no es posible. Estoy viviendo el momento en que tengo el familiar enfermo y he batallado y sigue la angustia y sigue la adversidad. Estoy hablando con alguien que dice: estoy pasando por ese día malo. Efesios 6:13, Salmo 41 también habla del día malo. En el Salmo 41 encontramos que dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo le librará Jehová. ¿Quieres enfrentar el día malo? ¿Quieres la protección de Dios en el día malo? Todos tenemos un día malo. Todos vamos a enfrentar ese día adverso. Y ese día puede ser un día de 24 horas. Como también puede ser una semana. O puede ser un extenso tiempo. Yo conozco personas, siervos de harta fe, que han tenido que pasar la experiencia dificultosa por un extendido tiempo. Muchos conocemos a este pastor de gran testimonio, de gran bendición para Colombia entera, pero tuvo que vivir el tiempo malo por 6 meses completos, en los que estuvo secuestrado allí en la selva, allí en las adversidades y ante los momentos, o mejor, ante los tratos más inhumanos que puedan existir. Y siendo una persona de fe, vivió el día malo. Vivió un día malo por espacio de 6 meses. Podemos experimentar un día malo en un prolongado tiempo. He conocido personas, y estoy hablando dentro del campo cristiano, dentro del término de fe, que han experimentado el día malo por 2, 3, 4 años. Pero algo que le quiero decir es que hay
hay promesa de que Dios nos guardará y nos protegerá y nos bendecirá en el día malo. Solamente que hay aquí algunas condiciones. La una está en el Nuevo Testamento, en Efesios 6:13, dice: tomad toda la armadura del Espíritu para que podáis resistir en el día malo. Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No puedes orar sin leer la Biblia, porque no estás usando la armadura completa. No puedes orar sin ayunar, porque no está la armadura completa. No puedes predicar sin perdonar, porque no tienes la armadura completa. No puedes predicar una cosa y vivir otra. No lo puedes hacer. Pero aquí hay otro requisito. Y está en el Salmo 41. Dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo le librará Jehová. En el día malo le librará Jehová. Iglesia de Jesucristo. Iglesia renovada por la sangre de Cristo. Hoy hago un desafío a pastores, a líderes, a empresarios cristianos. Hago un desafío hoy a hermanos cristianos. Hoy hago un desafío a líderes cristianos con esta palabra. Estás viviendo lo que dice el Salmo 41 y eso te lleva a estar preparado para el día malo. ¿Piensas en el pobre? ¿Le ayudas en el momento de adversidad? ¿Le ayudas en el momento de dificultad? ¿Le ayudas en el momento que él lo necesita? Dice: es bienaventurado aquel que piensa en el pobre. Es bienaventurado aquel que espera en Dios, tomando toda la armadura de Dios, porque en el día malo podrá resistir y podrá resistir el día malo, porque en el día malo le librará Jehová. Yo no puedo resistir el día malo con mis propias fuerzas, no puedo. Hay peticiones que le he tenido que hacer al Señor y decirle de rodillas: Dios, ante esta situación me siento impotente, no sé qué hacer, no tengo la solución, no sé cómo actuar en este momento, pero Dios, en este mismo instante, te pido que tú hagas lo que yo no puedo hacer. Porque tal vez estoy viviendo el día malo, porque tal vez estoy viviendo el día adverso. Hay algunos que hemos tenido que enfrentar el día malo por espacio ya de 2 años largos que lleva esta pandemia. Y ese día malo nos inquieta a 3 cosas. Una, hemos sembrado para recibir. 2, en ese día malo nos guarda Jehová, sí. Pero ¿cómo nos guarda? Bajo nuestras propias fuerzas. ¿O cómo nos guarda Dios? Bajo nuestras angustias. ¿O cómo nos guarda Dios? Con la condición económica que yo tengo. Oiga, escucho a algunos, y eso sí que lo escucho yo. Eso sí que abunda. Cuando escucho a la persona decir que si tienes la unción de Dios se refleja en tu saldo económico. Es decir, que el que tiene la unción de Dios es aquel que tiene dinero en abundancia. El dinero es pasajero. Hoy está, mañana no. La bendición de Dios permanece para siempre. Y yo con o sin recursos económicos
tengo la protección de Dios en mi vida. Yo con o sin recursos económicos confío en Dios. En el día malo debo tomar la armadura del Espíritu y una de ellas es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y vea, créanme que hay momentos en que yo quiero hacer las cosas y no funcionan. Créanme que hay momentos en los que yo quiero hacer las vainas, perdónenme la palabra, y me salen al revés, me salen al contrario. Y aquí depende de confiar en mis fuerzas o confiar en Dios. Tener fe que Dios lo va a hacer. Viví un tiempo prolongado en la salud y le pedí a Dios y tuve que acudir al médico y que ya la palabra operación estaba ahí. Y decir, bueno, puede que el Señor se mueva a través de la operación, a través de la cirugía, y pasar el tiempo, y el tiempo, y llegar a un momento en el que prácticamente ya casi que ni podía caminar bien, ni podía caminar un tramo largo. Llegar la necesidad de utilizar bastón. Todavía lo tengo y lo conservo allá guardado como testimonio. Llegar la necesidad de subir esa escalera tomándome de las manos sentado de escalón en escalón, en lugar de subirlos caminando con mis pies, subirlos sentado con la cadera de escalón en escalón. Es decir, subir con las manos y con la cadera. Llegar momentos en los que no podía alzar un elemento algo medio pesado porque me iba a afectar. Y todo era el día malo. Allí estaba el día malo. Pero siempre confié en un Dios que iba a hacer la obra. Se movió por medio de intermediarios, claro. Respondió y el día malo me libró Jehová y trajo sanidad a mi vida. Confiamos en el día malo que fue el 2021. La pandemia se vino la cuarentena, se vinieron las dificultades. 2020 luchamos, batallamos, pero lo cerramos más o menos bien. No lo cerramos del todo mal, pero se vino el 2021. Empezamos casi que de ceros, no despegábamos, dificultad para pagar los arriendos, dificultad para cumplir con los compromisos, días de llanto, de pensar que tocaba cerrar. Y ese fue el día malo para nosotros. Pero en ese día malo, muchas cosas quisimos hacer y no se pudieron hacer. Otras no se pudieron hacer en el momento que las queríamos hacer, se hicieron después porque Dios tenía una respuesta. Porque Dios tenía una respuesta. De pagar un arriendo allí no se pudo, pero tocó en otro lado y era porque Dios sabía lo que estaba haciendo. Al igual que cuando salimos de la localidad de Bosa y estamos ahora en la localidad de Kennedy, aquí en Bogotá, salimos porque Dios nos traía para un lugar de bendición. Y era el día malo. Y el día malo en el 2021, en algún momento en que nos dijeron, les toca que se vayan, porque no hay los recursos para cumplir con los pagos. Y nos ha librado el Señor tanto, que la misma persona que nos dijo, les toca que se vayan, ahora dice, no quiero que se vayan, me haría pesar que ustedes se fueran.
Así obra Dios en el día malo, trayendo respuestas. Tal vez hoy estamos queriendo hacer algunas cosas que no podemos. Tal vez las cosas se nos ponen al contrario. Tal vez me estás viendo tú, que pasaste una hoja de vida confiado, confiada, de que ibas a entrar a esa empresa siendo una muy buena empresa de prestigio, de reconocimiento, pero en el día malo te dijeron no. Déjame decirte, el Señor te está librando de alguna circunstancia. El Señor te está librando de alguna situación. Para mí el 31 de octubre del 2021, no sé cómo, todavía le pregunto al Señor, no sé cómo marcarlo en mi vida. Con letras de oro sí, pero no sé cómo. ¿Por qué? Ese día en la mañana, en esa semana había tenido una situación adversa, dura, pesada, y ese día en la mañana un gran siervo de Dios, sin conocerme y sin yo estar allí en su iglesia, solamente estaba escuchando el servicio por la radio, hacía una oración específica por una situación que me había pasado a mí hace poco. Como si alguien le hubiera dicho, ore por Héctor Sanabria que está viviendo tal cosa. Algo así. Y él hizo esa oración. Y sí, teníamos un servicio ese día. Y en ese día el Señor hizo algo muy llamativo, muy sorprendente, nuevo para nosotros. Y por la tarde, cuando ya fui a salir, ya cayendo la tarde, y voy a salir hacia mi casa, voy a prender mi vehículo para irme. Ya la hora que marcaba el reloj, voy a prender las luces, y el vehículo no prendió las luces. Y ensayé, revisé fusibles, revisé una cosa, revisé otra, y no prendió las luces. Estoy hablando de un día muy difícil donde los demonios se mueven por los aires y por todo lugar. Y donde los demonios persiguen fuertemente, especialmente a los que buscan de Dios. O sea, que si a ti el enemigo te ha atacado un 31 de octubre, ponte contento, ponte contenta, porque buscas de Dios. Y al enemigo no le gusta eso. Y ese día me tocó dejar el carro, dejar el vehículo e irme por otro medio de transporte para la casa. Al otro día fui por el carro y cuando lo revisé, ya después de días de poder revisar y mirar, había un daño allí que no lo puedo entender por qué ese pequeño daño tan sencillito no dejó prender las luces. Hubiera dejado prender una y de pronto yo no me hubiera dado cuenta, pero no las prendió ninguna de las dos. ¿De qué me guardó el Señor? No sé, pero era el día malo y en el día malo me libró Jehová. En el día malo te libra Jehová, en el momento malo te libra Jehová, en el momento malo te va a librar el Señor de cualquiera que sea tu adversidad. Si piensas en el pobre, le ayudas, le soportas en sus cargas económicas, en sus cargas de dificultad. No estoy hablando solamente de la pobreza económica. Hay personas que tienen pobreza de fe y necesitan que alguien ore por ellos, que alguien les ayude a orar y no hay quien diga yo te acompaño en oración. Necesitan que alguien les ayude en esa dificultad familiar. Hay pobreza familiar. Y no hay quien le brinde una mano amiga en esa pobreza familiar. ¿Has pensado en esas personas pobres? Para que Dios te libre, para que Dios te guarde. En el día malo te librará Jehová si tú lo haces. Si tú piensas en el pobre, en el día malo te librará Jehová. Si guardas la espada de Dios
la espada de la fe, si tienes esa certeza de que Dios está allí, en ese día te librará el Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por este momento, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú nos estás enseñando que en el día malo tú nos guardarás, tú nos librarás, tu presencia irá con nosotros. En el día malo la gloria y la gracia tuya estará con nosotros, Señor. Padre, por eso en este día, Señor, pedimos que nos llenes de la armadura tuya para poder resistir en el día malo. Que nos dé, Señor, ese amor y que nos des esa misericordia para ayudar al pobre, para que en el día malo tú nos libres, Señor, porque tú lo dices en tu palabra. El día malo viene, sí existe el día malo, pero en ese día, si resistimos, podremos resistir en el día malo y tú nos librarás. Hoy te pido que guardes, Señor, a aquella persona que está, Padre, pasando un momento adverso, un momento muy difícil. Posiblemente te van a embargar, posiblemente te van a decomisar, a detener tus cuentas bancarias, posiblemente te van a frenar todo movimiento financiero, pero ese es el día malo que estás viviendo y en ese día te librará Jehová. Créele al Señor que te va a librar en ese día malo para que la presencia de Dios vaya contigo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendito eres, Dios. Amén.